El proceso sinodal continúa sin cesar, aunque gran parte de la actividad se desarrolla entre bastidores. Los obispos y cardenales más involucrados en la gestión del proceso sinodal en Roma mantienen reuniones confidenciales con grupos laicos influyentes para tratar de convencerlos de la importancia del proceso sinodal. Su principal problema no es solo la oposición de algunos a la sinodalidad, sino sobre todo la indiferencia general. Muchos simplemente han dejado de importarles, no le prestan atención y se muestran indiferentes a todo el proceso. Así se desprende de la baja participación en las primeras sesiones sinodales de escucha y diálogo, tanto a nivel parroquial como diocesano. Durante estas sesiones, los laicos tuvieron la oportunidad de expresar a sus sacerdotes y obispos sus opiniones sobre el estado de la Iglesia y lo que creían que debía cambiar. Sin embargo, la asistencia fue mínima, lo que refleja un desinterés generalizado entre los fieles. El propósito de la sinodalidad es provocar cambios en la Iglesia, al menos eso es lo que ha sucedido en la mayoría de los lugares donde se ha abierto el proceso. Sin embargo, en algunas diócesis, las sesiones de escucha estaban reservadas solo para invitados seleccionados, por lo que las voces más progresistas y modernistas estaban más presentes en estas sesiones. El temor de los obispos en estos casos era que demasiados católicos conservadores y tradicionalistas exigieran cosas tales como una liturgia más reverente, una liturgia tradicional y una enseñanza moral tradicional de la fe claramente explicada desde el púlpito. Estas solicitudes no pudieron ser concedidas, por lo que en algunas diócesis las sesiones de escucha se reservaron solo para invitados seleccionados. Esto ha llevado a un dominio de las voces progresistas, dejando poco espacio para una representación equilibrada de las diferentes sensibilidades presentes dentro de la comunidad católica. Pero ahora hemos entrado en una fase diferente, después de que el Vaticano ampliara, y luego ampliara nuevamente, la duración del proceso sinodal, que ahora se extenderá hasta el año 2025 por alguna razón. Los líderes del proceso sinodal comenzaron a sostener encuentros con los laicos. Uno de los protagonistas de estos encuentros es el cardenal Mario Grach, secretario general del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, lo que le convierte en copresidente del proceso junto al cardenal Oyer. Vale la pena señalar que estos dos hombres podrían convertirse en el próximo papa, lo que debería preocupar a quienes seguirán el Sínodo sobre la Sinodalidad. Recientemente, el cardenal Grech habló ante un grupo de laicos para explicar el propósito del sínodo sobre la sinodalidad y, sin querer, reveló que el plan de sinodalidad viola la fe. En un discurso reciente, expuso detalles que vale la pena discutir. El secretario general del sínodo sobre la sinodalidad y copresidente olvidó que se dirigía a la gente corriente cuando describió lo maravilloso que encontraba este interminable proceso sinodal. Empezó a utilizar un lenguaje muy complicado, difícil de entender para la mayoría de la gente. Pero esto no es un insulto para la gente común, la mayoría de ellos simplemente no están acostumbrados a este tipo de lenguaje. El título del artículo del Común Noa era: el sínodo promueve la maduración de una conciencia eclesial. Nadie habla así en la vida real, nadie habla de la maduración de una conciencia eclesial. Sin embargo, utiliza este lenguaje complejo frente a un grupo de laicos. Usar este lenguaje ayuda a ocultar lo que realmente está pasando con la sinodalidad. Peor aún, cuando utilizan este tipo de lenguaje, enmascaran sus intenciones con la sinodalidad, invocando al Espíritu. Rara vez, o nunca, afirman que el Espíritu que invocan es el Espíritu Santo, pero afirman que es el Espíritu que guía el proceso sinodal, lo que implica fuertemente que estar en contra de la sinodalidad es un pecado contra el Espíritu Santo, o al menos lo es. Un pecado contra el Espíritu que pretenden guiar el proceso sinodal. Los pecados contra el Espíritu Santo son pecados imperdonables, por lo que esto implica que debemos dejar de resistirnos al proceso de maduración plena del Vaticano II en la Iglesia, de lo contrario ponemos en riesgo nuestra salvación. ¿Entiendes cómo funciona este mecanismo? Escuchar al pueblo de Dios significa escuchar la voz de la Iglesia y no las opiniones del pueblo, hasta el punto de que ningún documento podría condensar la profundidad de fe que brota de los contenidos recibidos en las diferentes iglesias locales.
En esta etapa del camino sinodal, afirmó el cardenal Grech, se espera que sea posible promover la maduración de una conciencia eclesial en la que el pueblo de Dios sea experimentado como sujeto. Para ello, debemos escuchar al pueblo de Dios, lo que significa escuchar lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Si no tuviéramos esta certeza, la consulta se reduciría a una investigación sociológica. Esta reflexión sobre la sinodalidad, recordó Grech, comenzó con el catecismo de los jóvenes. Es importante escuchar a los jóvenes, ellos son quienes nos guiaron en este camino. Escuchen jóvenes, ¿qué podría pasar? Los jóvenes católicos y los jóvenes en general quieren que los líderes religiosos sean más progresistas. Para los católicos, esto significa la ordenación de mujeres, la adopción por parte de la Iglesia del ritual modernista, la aceptación de las posiciones de James Martin y, por supuesto, un mayor liderazgo laico. Los jóvenes quieren que la Iglesia se alinee más con los valores de la autoridad secular. Esto, por supuesto, entre los jóvenes que eligen seguir siendo católicos, porque todos sabemos que muchos jóvenes reciben la confirmación y que una vez que llegan a la edad en que ya no viven con sus padres, tal vez estarán en la universidad o en cualquier movimiento del caso. Lejos de la fe. En algunos casos, gracias a Dios, regresan más tarde, pero muchos simplemente se van para siempre. Esta tendencia a escuchar a los jóvenes puede parecer una buena idea, pero plantea muchos problemas. La complejidad del lenguaje utilizado por los líderes de la Iglesia, como el cardenal Grech, puede resultar alienante para muchos fieles. Cuando utilizan terminologías complejas y abstractas, corren el riesgo de alienar aún más a quienes ya se sienten alienados de la Iglesia. Este tipo de lenguaje puede ocultar las verdaderas intenciones detrás del proceso sinodal, creando confusión y desconfianza entre los fieles. Al cardenal Grech le gusta mezclar este lenguaje hablando de dinamismo y otras cuestiones similares, pero el verdadero objetivo aquí es la destrucción de la naturaleza jerárquica de la Iglesia. Es una cuestión de fe que Cristo estableció una Iglesia jerárquica, donde las personas dentro de esa jerarquía tienen su propio papel que desempeñar y el concepto de jerarquía no debe ser manipulado. He aquí lo que dijo Mario Grech, respondiendo a las preguntas y reflexiones de los delegados presentes en la asamblea. Grech no dejó de subrayar que el sínodo es el punto de convergencia del dinamismo de la escucha en todos los niveles de la vida de la Iglesia, que comienza con la escucha del pueblo, continúa con la escucha de los pastores y culmina con la intervención del obispo de Roma. Se trata de promover la circularidad porque la Iglesia piramidal fue sustituida por el concilio. El pueblo santo de Dios se sentirá así confirmado en el espíritu de escucha y crecerá en la mentalidad y el estilo sinodal. Por eso, añadió el cardenal, la Iglesia debe seguir viviendo el camino sinodal en la lógica de la escucha del Espíritu y del pueblo de Dios en su totalidad. Pero la Iglesia tiene estructuras, características y diferenciaciones en virtud de las cuales es una sociedad en la que existen desigualdades funcionales, es decir, no todos los creyentes tienen la misma función ni la misma misión. Es por esta razón que el Papa San Pío Cristo afirmó solemnemente este punto tanto a través del Concilio de Trento como a través del Vaticano y... ¿Qué piensas? Háganos saber en los comentarios. Si te gustó el video comenta amén. Que Dios te bendiga.